Da igual. Bueno, continuando, vamos a dar un panorama conciso sobre lo que es didáctica crítica. Antes de pasar qué es didáctica crítica, por ahí subí un examen de diagnóstico para conocer si tienen ustedes, ahora sí que un esquema conceptual sobre los conceptos como por ejemplo qué es una estrategia, qué es una estrategia de enseñanza, qué es una estrategia de aprendizaje. Esos puntos son muy importantes de que ustedes conozcan, pero también les voy a ir diciendo en qué consiste. Una estrategia de enseñanza es un procedimiento que lleva a cabo el maestro para poder llevar a cabo su clase. Por ahí se habla de procedimiento porque precisamente es como le vamos a enseñar al alumno a través de una serie de estrategias, como pueden ser redes semánticas, trabajar lo que conlleva a cuadros comparativos, ¿no? Que son muy importantes de que el alumno pueda aprender sobre todo y poderse involucrar sobre eso, ¿no? Los recursos didácticos son los materiales que el maestro se vale para llevar a cabo una clase. Los materiales didácticos o recursos didácticos son aquellos que tienen que ver con el material que el maestro va a llevar a cabo, que puede ser láminas, puede ser papel bond, puede ser libros, ¿no? Y los medios didácticos que son la tecnología que puede utilizar una computadora, un proyector. Entonces por ello les doy un margen importante de lo que vamos a ir viendo. Y precisamente didáctica crítica se desprende de las diversos tipos didácticas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, la didáctica crítica nació en la escuela de Frankfurt, con autores como Adorno, como Horkheimer, exponentes de la escuela. Ellos incorporan el papel de la acción transformadora, porque les voy a ir contando que esta escuela surgió a través de la teoría crítica, que surgió a raíz de lo que pasó, por lo que sucedió con Alemania, que los alemanes atacaron a los judíos y se desprendió esta teoría llamada teoría crítica, que parte de su teoría se centra en los sustentos fundamentados de Carlos Marx, que es uno de los autores más influyentes de la teoría crítica, y de ahí se desprende la escuela de Frankfurt con una serie de teorías que dieron este auge, que fue por ejemplo el psicoanálisis. Entonces es una postura meramente elemental de tomar en cuenta la teoría crítica. Hacia la teoría crítica vamos a ir viendo y conociendo otros puntos importantes, que la didáctica crítica es aquella que cuestiona las corrientes didácticas anteriores, o sea, las corrientes didácticas como lo que era el tradicionalismo o lo que fue la didáctica tecnológica. El tradicionalismo es aquella que se conlleva hacia una clase verticalista, el alumno pasivo, una clase rígida, monótona, dogmática. Y la clase tecnológica, que es llamada didáctica tecnológica, es aquella donde se conlleva a través de los medios didácticos, pero pegada desde el conductismo, ¿no? Aquí hay una cuestión importante. La didáctica crítica implica cuestionar, trata de cuestionar, pero sobre todo lograr que el sujeto logre un pensamiento crítico a través del aprender a enseñar, ¿no? A aprender a pensar, mejor dicho, aprender a pensar. Se manifiestan los valores compartidos, cooperativos, emancipadores y solidarios. La relación entre teoría y práctica es meramente indisociable. La práctica es teoría en acción. Aquí hay algo muy importante, es que el alumno aprenda a pensar por él mismo, la emancipación, la pedagogía pegada a lo democrático, que cada uno tiene el derecho de poder liberarse dentro de su propia opresión, como decía Pablo Freire, es una cuestión meramente elemental. Por ahí se dice que la didáctica crítica, como les decía yo, nació de diferentes formas o diferentes maneras, pero su origen meramente elemental implica que es un pensamiento que cuestiona la situación crítica que prevalece en todo lo que conlleva al preámbulo, no solamente educativo, sino económico, político. Por ejemplo, Horkheimer, Marcus y Adorno son pensadores que ahí emergió la didáctica crítica. Con Habermas, cuando propone, por ejemplo, la teoría de la comunicación, algo meramente importante. Y aquí nació la didáctica crítica como una forma de cuestionar las actividades, la reproducción social,
la cuestión de que el sujeto no es un sujeto igual, es un sujeto que tiene una postura, que piensa de diferente forma. La didáctica crítica se apoya de una cuestión meramente dialéctica, que implica que todo está en constante movimiento y que todo va cambiando. Está en contra del racionalismo porque dice que la razón llevó al fracaso en la época de la Ilustración y que es precisamente dudar de todo para llegar a la verdad, algo que por ahí decía Descartes, y que aquí yo lo pongo como el punto de decir, no todo el conocimiento es verdadero, no todo, para llegar a un conocimiento verdadero tenemos que hacer que ese conocimiento pase por una tesis, por una antitesis y una síntesis. Hay algo muy importante de tomar en cuenta para poder lograr un cambio totalmente diferente. En esta escuela crítica surge autores como Kern y como Kars, que proponen un enfoque meramente deliberador, un sujeto, que los sujetos piensen por sí mismos, que aprenden los niños a pensar, que no se le impongan a los niños lo que tengan que pensar, sino que ellos tienen un paradigma, tienen un conocimiento, que ellos nacieron desde una cuestión de construir su propio paradigma, ¿no? La escuela crítica, pedagógicamente hablando, surge en el siglo XX, es la corriente filosófica que llega al campo de la educación con Karl y Kemis, y busca eso, ¿no? La deliberación y la autorreflexión. Sobre ello propone la reflexión colectiva entre maestros, alumnos. El aprendizaje es meramente cooperativo, se sustenta a través de la cooperación, ¿sí? Entonces esto es importante de tomar en cuenta. Toda la vertiente de la didáctica crítica emerge como una forma de reflexión, considerar al maestro como un sujeto investigador, un sujeto que va a emanciparse con el alumno para lograr esto. Es importante de conllevar todas esas prácticas pedagógicas que se llevan constantemente, ¿no? Y sacar al alumno de la educación bancaria, ¿no? La educación bancaria que decía Freire, que era que el sujeto, el maestro, llegaba y almacenaba la información en la cabeza del alumno sin que el alumno lo cuestionara. Aquí es importante cuestionar, no solamente basta las conceptualizaciones, o sea, yo puedo tener una serie de conceptualizaciones, pero si no tengo una forma de pensar por mí mismo, estaría cayendo prácticamente hacia un tradicionalismo, ¿no? Entonces ahí le dejo también el link para que ustedes lo vayan revisando, vayan teniendo una idea más concisa de lo que es didáctica crítica y tengan esta idea elemental que vayan ustedes viendo y conociendo. Entonces por ahí para que vayan teniendo una idea más libre, ¿no?